Gabinete Marcos Peña está prestando lo que es el informe de gestión, en este caso en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, y allí precisamente está Cristian Millich. Cristian. Julián, buenas tardes. Exactamente, continúa la sesión. Estamos junto al diputado Darío Martínez. Diputado, consultarle cuál es su reflexión respecto del informe del jefe de gabinete, quien ha defendido la política económica del gobierno. Y ya nos vamos a meter también en el tema de las asignaciones que preocupa particularmente a la región de la Patagonia. La verdad que es un informe casi como el peso, muy devaluado, porque recordemos que el propio jefe de gabinete en la última visita dijo que la inflación iba a bajar. Entonces es muy difícil hacerle consultas y sobre todo obtener respuesta. Y cuando vienen esas respuestas por lo general faltan a la verdad. Es bastante complejo, pero bueno, es lo que está establecido y así corresponde, y es por eso que venimos y le preguntamos respetuosamente. Lástima que muchas veces el jefe de gabinete esquiva y pareciera que vive en otra realidad, que este gobierno no está percibiendo lo que está pasando a lo largo y ancho de la Argentina. Hoy se ha reunido por la mañana para tratar el tema de las asignaciones que han sido recortadas por decreto. Además han realizado denuncias, que inclusive contra el jefe de gabinete. Sí, además reunimos a intendentes, diputados, representantes patagónicos hoy en el Congreso con un planteo concreto en defensa del federalismo. Vivimos en un país donde el federalismo hay que sostenerlo, porque realmente hay un atropello de una visión totalmente centralista. La verdad que quienes firmaron el decreto, entre los cuales está el jefe de gabinete, muy cómodo en un despacho de Capital Federal, no tiene en cuenta lo que es la Patagonia, o por lo menos lo que tienen en cuenta es que es un lugar lindo para visitar de turismo, pero también es una zona netamente desfavorable en función de las distancias, el clima, el costo de vida en la Patagonia es mucho más alto. Por eso hoy tuvimos que explicarle al jefe de gabinete y compararle precios de cadenas de comercio, como por ejemplo la de su pariente, la Anónima, con precios de Buenos Aires, para que se dé cuenta que cuando firma un decreto tiene que tener esa sensibilidad o ese interés por un interior del país que hoy no la está pasando para nada bien. Y no es porque lo digamos hoy nosotros, sino han venido representantes de toda la Patagonia, de todos los bloques, inclusive del oficialismo, a plantear y a manifestar que en esto los patagónicos no nos vamos a dejar pasar por encima, porque además se ha sabido por medios que la intención es no solamente el recorte en la asignación familiar de la zona, sino también en el haber jubilatorio. Creo que es muy duro si llegan a avanzar con ese tipo de medidas. Esperemos que hoy la demostración de todos los bloques, de todas las fuerzas, planteando claramente que deroguen ese decreto, un proyecto de ley, una presentación judicial junto a la diputada María Emilia Soria y un pedido de sesión especial para la semana que viene, creo que es una movida contundente para que el gobierno empiece a tener sensibilidad y deje de gobernar siguiendo la receta del Fondo Monetario con una visión netamente centralista. Está del otro lado Julián Guarino. Julián, escucha al diputado Martínez. Diputado, muy buenas tardes. Quiero preguntarle con respecto a las declaraciones del presidente de la Nación, Mauricio Macri, esta misma semana, que en el día de ayer decía hay que caminar, no hay que dejar que los vivos tengan de alguna manera intervención en lo que es la inflación en la Argentina, y reconoció una inflación del orden del 30%. Digo, ¿se sostiene un gobierno que pide que haya un recorte en los salarios porque se negocian en torno al 15% y que ya reconoce que la inflación va a ser muy superior? Pero no hay forma que nos vaya mejor si seguimos teniendo un cepo sobre los salarios. La clave no está en seguir las recetas del Fondo Monetario, que es más ajuste, en este caso lo padecemos los patagónicos, pero también todos los trabajadores a lo largo y a lo ancho de nuestro país, sino que la clave está en sacar el cepo a los salarios. De esa manera va a haber más consumo. Para dar un detalle, en nuestra provincia por mes, con esta sola medida de asignación dejan de entrar 150 millones de pesos por mes, con lo cual eso genera menos actividad, menos consumo, por lo tanto menos recaudación y más déficit. Por eso la salida claramente es sacarle el cepo a los salarios, eso va a generar consumo, el consumo la actividad, y con una buena recaudación achicamos el déficit. Este es el camino hacia donde hay que ir. El Fondo Monetario tiene sus recetas al oído despacito del presidente, que las aplica a rajatabla, pero esas recetas mezclan recesión, porque no hay consumo, con inflación, y creo que es una mezcla explosiva. Y después encima pretenden que la sociedad no se enoje. Quiero preguntarle con respecto a algo que el gobierno insiste, esto es a que haya una mesa de diálogo con otras fuerzas en el Congreso, principalmente vinculado a lo que es la negociación del próximo presupuesto, donde en principio se anticipa un recorte de unos 300.000 millones de pesos. ¿Ustedes van a ser parte de este diálogo?
Nosotros estamos acá en el Congreso para hablar y discutir cada tema. Lo que pasa es que el presupuesto es una ley y si dentro de ese presupuesto va a haber un artículo por allá perdido que va a decir que a los jubilados de la Patagonia le va a sacar el 40% de zona o al asalariado de la Patagonia le va a sacar el 40% porque para ellos es lo mismo un chico o un jubilado, el costo de vida es el mismo en Capital Federal que en Río Gallegos, que en Comodoro, digo, está bueno dialogar, pero también tiene que haber un sentido de conocimiento de sobre lo que estás resolviendo, sobre las decisiones que estás tomando. Y si siempre el ajuste recae sobre los trabajadores, porque vas por su asignación, vas por su salario, pero por otro lado, seguís condonando a los poderosos porque eliminás el impuesto a los bienes personales, porque tenés quien se acoge al blanqueo, como por ejemplo el actual ministro Duhovne o el hermano del presidente, digo, vas condonando a un sector y vas castigando y apretando a los trabajadores, que te repito, la clave y la salida de esta situación está en no pisarle los salarios a los trabajadores. Esta es la única manera. Entonces, podemos dialogar todo lo que quieran, pero no vamos a permitir seguir ajustando con los que menos tienen y con los que trabajan. Diputado, ha sido muy amable. Le quiero hacer la última consulta y tiene que ver con, puntualmente, cifras que ha dado a conocer, usted lo mencionaba recién, el ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne, a propósito de lo que es el endeudamiento en la gestión del presidente Macri. La cifra es del 90.000 millones de dólares. Pero a esto hay que sumarle los préstamos del Fondo Monetario Internacional y también lo que se ha emitido en letras del Banco Central. Arroja una friolera de unos 165.000 millones de dólares la deuda que se ha tomado en los últimos 2 años y medio. ¿Qué lectura hace de lo que es esta especie de política que ha tomado adelante el gobierno? La verdad que una gran tristeza, porque esto sí es una verdadera pesada herencia. No solamente el nivel de endeudamiento que supera esos números, sino una industria nacional destruida. Todos los días tenemos que recibir una empresa, una industria que está cerrando y a eso tenés que mezclarle la recesión porque justamente no hay consumo. Nos parece esto sí una verdadera pesada herencia que esperemos poder empezar a ponerle límite y a frenarlo. Creo que es en el Congreso porque el gobierno no tiene plan B, lo han dicho 1 y 1000 veces, van a seguir por ese lado y eso es un círculo vicioso, sostener la timba financiera de las LEVAC, seguir endeudándonos, pero no apostar a la industria nacional, no apostar a las economías regionales, es un gran error que nos va a traer muchos dolores de cabeza y nos va a traer sobre todo el endeudamiento ahora y para las generaciones que vengan. Esto nosotros vamos a intentar evitarlo en el Congreso, esperemos que así sea, que logramos desde la unidad tener una fuerza contundente al momento de votar leyes como el presupuesto que no signifiquen más deuda, más castigo, pero bueno, también un presupuesto que es difícil porque no saben ni cuánto va a costar el dólar, no saben ni cuánto va a ser el porcentaje de inflación. La verdad que está bastante compleja la discusión en el Congreso. Datos que debiera dar el jefe de gabinete, obviamente esto trae incertidumbre, si no se dice cuál va a ser la política que va a llevar adelante, por lo menos en términos financieros el gobierno y en términos económicos, está claro que en ese sentido queda un signo de interrogación realmente importante. Diputado Darío Martínez, muchísimas gracias. El jefe de gabinete, disculpame, viene acá cual si fuese una publicidad gaseosa a decir que todo está bien y la verdad que no es la realidad de los argentinos. Muchísimas gracias por el contacto, también allí muchas gracias a Cristian Minich.